Buen día, ingeniero. Le voy a presentar mi proyecto final del curso de Cálculo 2, el cual lleva por título Dominando el cálculo multivariable aplicado, fundamentos de aplicaciones del cálculo multivariable con énfasis en derivación parcial implícita, análisis de extremos, teoremas clave y sólidos de revolución. Acá aparece mi nombre y el cartel con el que me represento. Uno de los puntos importantes que tocaremos a lo largo de este proyecto son los siguientes. El estudio de funciones de varias variables extiende el cálculo a conceptos con múltiples factores. Los temas a tratar son, como ya vimos anteriormente, la derivada parcial implícita, extremos de funciones, teoremas del valor extremo y el criterio de segundas derivadas. Dichos temas permiten determinar variaciones respecto a las variables y localizar máximos, mínimos locales y absolutos. Aplicación en ingeniería y ciencias para optimizar recursos, minimizar costos y maximizar resultados. Este proyecto combina investigación teórica y resolución práctica para reforzar comprensión y la capacidad analítica. Los objetivos a lo largo de este proyecto son los siguientes. Como objetivo general tenemos buscar, analizar y comprender y aplicar los principios del cálculo multivariable relacionados con derivadas parciales y análisis de extremos. Los objetivos específicos son los siguientes. Describir el concepto de derivada parcial implícita y su importancia en funciones definidas implícitamente. Analizar las condiciones para máximos y mínimos en funciones de dos o más variables. Explicar y aplicar el teorema del valor extremo en dominios cerrados. Emplear el criterio de segundas derivadas parciales para clasificar puntos críticos. La utilización de un software externo para la visualización y resolución de sólidos de revolución. Como primer tema a tratar en este proyecto tenemos la derivada parcial implícita. Esta es una pequeña presentación de lo que veremos a continuación. El uso y definición de la derivación parcial implícita se aplica cuando una función no está despejada explícitamente en una variable. Los conceptos previos para entender funciones explícitas e implícitas, conceptos clave a la hora de la derivación parcial. Una nota importante que hay que tener en claro sobre la regla de la cadena, la cual se utiliza más adelante, es que la regla de la cadena se aplica para derivar funciones compuestas, fundamentalmente en derivación implícita. Acá pues tenemos el tema más extendido, el cual dice: la derivada parcial implícita es un método que se utiliza cuando una función de varias variables no está despejada explícitamente en términos de una de ellas. Es decir, la variable despejada, por ejemplo z, está explícitamente definida por una ecuación que relaciona varias variables como f de igual a x, y, z igual a 0. En estos casos no es posible expresar directamente z en funciones de x y y, por lo que se emplea la derivación implícita para encontrar derivadas parciales así. Esta es la fórmula, la cual dice: la derivada parcial de z partida la derivada parcial de x y la derivada parcial de z partida la derivada parcial de y. Antes de ver este tema más extendido debemos tener conceptos claros. La función explícita, esta función es donde la variable dependiente está claramente despejada. Es la típica función que vemos a lo largo de, o mejor dicho, la mayoría de veces. Entonces ya estamos familiarizados con esto, nada más hay que tener el nombre del concepto claro. La función implícita, todo lo contrario. Dicha función es aquella donde la variable dependiente no está despejada. Como vemos acá, dicha variable es y no está despejada. Ya que tenemos todo esto claro, vamos a pasar con un ejemplo, el cual dice: sea x cuadrado más y cuadrado igual a z más z cuadrado igual a 1. Con dicha función calcule la derivada de la variable y respecto a la variable x. Es decir, calcule la derivada parcial implícita. De la misma forma que con la derivación implícita derivamos ambos lados de la ecuación, en este caso derivamos respecto a la x. Realizamos este proceso. Posteriormente, al derivar una suma, podemos separar cada uno de los sumandos para calcular la derivada de cada uno. Realizamos esta fórmula. Posteriormente derivamos la función x cuadrado respecto a x usando la propiedad del exponente tal como lo hemos aprendido.
Sin embargo, al derivar y cuadrado debemos de tomar en cuenta que la variable y se está comportando con una variable dependiente. Por último, z se comporta como una constante, así que la derivada de z al cuadrado y de 1 es igual a 0. Igualamos a 0 todo, finalmente despejamos la derivada parcial para expresar nuestra derivada de forma explícita. Y este sería el resultado. Eso sería todo por este tema. Como siguiente tema en el proyecto tenemos los extremos absolutos. Esta es una breve introducción a lo que veremos. Tenemos el proceso para calcular los mínimos y los máximos extremos, valga la redundancia, en nuestra función. Dice que una función f es continua sobre el intervalo. Hay números f, c de 1 y f, c de 2, tales que f, c de 1 siendo menor o igual que f de x, siendo menor o igual que f de c de 2, para toda x en el intervalo. Los valores f, c de 2 y f, c 1 son los máximos absoluto y el mínimo absoluto, respectivamente, sobre el intervalo cerrado. De todos los valores se puede tomar una función f de x. Si hay alguno que es mayor de todos, lo llamaremos máximo absoluto, y si hay alguno menor, se llamará mínimo absoluto. Consideremos una función f de x cuyo dominio de definición es de, ya sea x de o perteneciente. Se dice que la función f de x alcanza un x sub 0, su máximo absoluto, cuando la función valuada en x sub 0 es mayor o igual que la función original, perteneciendo todos los valores de x pertenecientes a D. El cálculo de los extremos absolutos dice que si f de x es derivable en el intervalo, los máximos y mínimos absolutos están en los puntos singulares o en los puntos correspondientes a los extremos del intervalo. Esta es una pequeña representación sobre cómo se ven los puntos de los extremos en una gráfica, el máximo y el mínimo. Para encontrar los máximos y mínimos absolutos cuando la función es derivable en un intervalo, seguiremos los siguientes pasos. Resolver la ecuación, seleccionar las raíces que están entre a y b y calcular la función valuada en los valores obtenidos anteriormente. Con esto los valores, el mayor y el máximo, el mayor es el máximo y el menor es el mínimo. Acá tenemos más gráficas representativas sobre los mínimos y el máximo absoluto. Un ejemplo de este extremo absoluto es el siguiente. Calcular los extremos absolutos de la función f de x igual a x cubo menos 3x, siendo todos los valores de x pertenecientes al intervalo de menos 2 a 2. Como la función es derivable en el intervalo, calculamos los puntos singulares. Igualamos nuestra primera derivada a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Reemplazamos en la función original. Por el siguiente paso, calculamos el valor que toma la función en los extremos del intervalo. Reemplazamos en la función original nuevamente. Y como vemos, los máximos absolutos son menos 1,2 y 2,2. Los mínimos absolutos son 1, menos 2 y menos 2, menos 2. Como siguiente tema tenemos el teorema del valor extremo, que nos da garantía de máximos y mínimos absolutos. Comprenderemos cómo la continuidad en intervalos cerrados asegura puntos críticos con un ejemplo claro. El teorema del valor extremo dice que si f es continuo en un intervalo cerrado, existen c y d, donde f valuada en c es el mínimo y f valuada en d es el máximo. Dicho teorema nos da garantía, es decir, nos asegura la existencia de máximos y mínimos absolutos para funciones, como ya vimos anteriormente, en intervalos cerrados. El ejemplo que vemos a continuación es f de x igual a x cúbica menos 27x más 2 en el intervalo de 0 y 4. El teorema del valor extremo es un teorema importante en el cálculo que se utiliza para encontrar valores máximos y mínimos en una función continua del valor real en un intervalo cerrado. Entendamos el significado del valor extremo a continuación a medida que procedemos a establecer el teorema y probarlo. Los valores extremos de una función f de x son los valores y igual a f de x, que una función alcanza para una entrada específica x tal que ningún otro valor de la función
en el rango es mayor o menor que estos valores. Tenemos dos tipos de valores extremos, máximos y mínimos. El valor máximo de una función es un valor tal que ningún otro valor de la función pueda ser mayor que este. Y el valor mínimo de una función es el valor tal que ningún otro de la función es menor a este. El teorema del valor extremo establece que si una función del valor real f es continua a un intervalo cerrado, con a siendo menor a b, entonces existen dos números reales en el intervalo, tales que dichos valores los evaluamos en la función y f de c es el mínimo y f de d es el máximo de la función original. Matemáticamente podemos escribirlo con la siguiente fórmula. El ejemplo que vemos dice, considera la función f de x igual a x cúbica menos 27x más 2. Encuentre los valores máximos y mínimos de la función en el intervalo 0 y 4. Dado que la función es diferenciable, por lo tanto es continua, como el intervalo que nos dan es cerrado y acotado, podemos aplicar perfectamente dicho teorema. Primero que nada, derivamos y aplicamos la primera derivada, nos queda 3x al cuadrado menos 27. Luego establecemos la derivada 0, es decir, la igualamos y posteriormente despejamos la variable, que en este caso es x. Nos queda que x es igual a menos 3 y 3. Entonces x en estos dos puntos son los puntos críticos. Ahora encontramos los valores de la función en los puntos críticos y los puntos finales. Reemplazamos estos valores de x en la función original y obtenemos por último que el valor mínimo de f de x en el intervalo es menos 52 y el valor máximo es 56. Proseguimos con el siguiente tema, el cual es el criterio de las segundas derivadas parciales. Dicho criterio identifica máximos, mínimos y puntos silla en funciones de dos variables o más utilizando la matriz hessiana. Un recordatorio para la función de una variable, la derivada de esta variable es igual a 0 y evaluar el signo de la segunda derivada para determinar un máximo o un mínimo local. Los pasos para funciones de dos variables es encontrar los puntos x y y sub 0, donde el gradiente es el vector de la función f de x sub 0 y y sub 0. Formar la matriz hessiana y calcular el determinante de esta misma. La interpretación del criterio del valor h nos dice que si h es menor a 0, este es un punto silla. Si h es mayor a 0, se analiza la función en estos puntos para determinar si es un máximo o un mínimo local. Si h es igual a 0, el resultado es inconcluso. Este criterio nos dice que si la segunda derivada de la función es mayor a 0, indica concavidad positiva en este punto, por lo que tiene un mínimo local. Si la segunda derivada nos dice que es menor a 0, indica concavidad negativa, es decir, tiene un máximo local. Si la segunda derivada es igual a 0, deja cosas ambiguas, pues puede ser un punto de inflexión, como en el caso de f de x, siendo esta x cúbica en x0. Acá tenemos el plano tangente de una representación gráfica. El criterio de la segunda derivada parcial nos dice cómo verificar si este punto es un máximo, un mínimo local o un punto silla. Específicamente se calcula usando esta fórmula que es la matriz hessiana. Luego el criterio de la segunda derivada parcial consiste en que si h es menor a 0, entonces es un punto silla. Esta es una representación de dicho punto. Si h es mayor a 0, entonces es un punto máximo o mínimo y debemos hacer esas preguntas. Si la función es menor a 0, es un punto máximo local. Si la función es mayor a 0, es un punto mínimo local. Esta es la representación de un punto máximo local en un plano 3D y esta es la representación de un mínimo local en un plano 3D. Como próximo tema tenemos los sólidos de revolución. Un sólido de revolución son cuerpos en 3D generados al rotar una curva o región plana alrededor de un eje. Los ejemplos comunes es un cilindro en un rectángulo como un triángulo rectángulo. Se utilizan en ingeniería para modelado y cálculo de volúmenes. El primer método que veremos es el método de discos, el cual el volumen se calcula integrando áreas transversales circularmente.
Los sólidos de revolución son cuerpos tridimensionales que se forman al rotar una figura plana o una curva a una región alrededor de un eje en el mismo plano. Ejemplos comunes incluyen el cilindro generado por un rectángulo y un cono generado por un triángulo rectángulo. Un sólido de revolución es el cuerpo tridimensional que se obtiene de girar una región plana. El método que veremos a continuación es el método de discos, el cual tomaremos como siguiente ejemplo. Encuentra el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor de la recta y igual a 4 en la región limitada por la parábola x siendo y igual a x cuadrado y la recta y igual a 4. Y el eje que utilizaremos es el y. Primero se dibuja la región del plano que se va a girar en el eje de rotación y el elemento diferencial del área perpendicular al eje de rotación. En la misma figura se indica el radio del disco que se genera al rotar la imagen en la recta y igual a 4. Acá tenemos un dibujo en el cual se representan todos los datos que tenemos, la parábola y la línea recta que nos indica el radio. Lo siguiente que haremos es aproximar el sólido en un dibujo. Se dibuja también un elemento diferencial que tiene la forma de un disco, siendo esta la parte de la arandela que tomaremos. El volumen del sólido está dado por esta fórmula, volumen igual a la integral de A hasta B de pi por radio al cuadrado del diferencial de x. Como se observa en la figura anterior, el radio es la diferencia entre dos funciones. La mayor, en este caso, es la recta y igual a 4, y la menor es la parábola de x cuadrado. Entonces obtenemos que radio es igual a y2 menos y1, siendo esto 4 menos x cuadrado. Los límites de integración se obtienen de la región que está rotando, como la variable de integración es x. Utilizamos los límites que van de 0 hasta 2. Reemplazamos todos los datos en la fórmula anterior y obtenemos esta integral. Resolvemos esta integral como una más y obtenemos el resultado, que es 256 partido 15 unidades de pi de unidades cúbicas. Ese sería el resultado final. Como siguiente tema veremos otro método para calcular volúmenes. En este caso es el método de capas cilíndricas, el cual nos dice que es una técnica para calcular el volumen de sólidos de revolución usando capas en forma de cilindros delgados. Veremos un ejemplo a continuación, el cual nos dice que, pero antes un poco de contexto de este tema, nos dice que también se llama método de cilindros o método de las shells. Se utiliza para calcular el volumen del sólido cuando la región del plano gira alrededor de un eje, ya sea y o x. La idea es imaginar que el sólido está formado por muchas capas delgadas dentro de una de otra, como si fuera una cebolla. Cada capa cilíndrica tiene radio, altura y espesor. Al sumar, es decir, integrar los volúmenes de todas estas capas, se obtiene el volumen total del sólido. El volumen de una capa cilíndrica delgada es D por B, siendo esto igual a circunferencia, altura y espesor. La circunferencia es 2 veces pi por radio, la altura es h y el espesor es el diferencial de x o y. Entonces tenemos la fórmula dB es igual a 2 por pi por radio por altura por el diferencial de x. Y el volumen es igual a la integral de 2 veces pi por radio por altura por el diferencial de x. El ejemplo que veremos es el siguiente. Encuentre el sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor de la recta x igual a 2, la región limitada por la parábola x al cuadrado y la recta y igual a 4 en el eje y. Primero que todo, nuevamente dibujamos la región del plano que se va a girar en el eje de rotación x igual a 2 y un elemento diferencial del área paralelo al eje de rotación en la misma figura. Graficamos mejor dicho, todos los datos que tenemos, y esta es la representación gráfica de estos mismos. Lo siguiente que hacemos es esta figura en la cual se muestra un dibujo aproximado del sólido de revolución. Se dibuja también un elemento diferencial que tiene la forma de una capa cilíndrica con el centro en la recta x igual a 2. Lo siguiente que hacemos es utilizar la fórmula que vimos anteriormente. Como se observa en la figura superior, el radio es la diferencia entre dos valores de x. El valor mayor es x igual a 2, corresponde al eje de rotación, y el menor es x, que corresponde a una variable dependiente, es decir, radio es igual a 2 menos x.
La altura de la capa cilíndrica es la diferencia entre dos funciones. La mayor es la recta, y igual a 4, y la menor es la parábola. Nos queda que altura es y2 menos y1, es decir, 4 menos x al cuadrado. Nuevamente, como en el método anterior, reemplazamos datos en la fórmula que vimos y nos queda la siguiente integral. Volumen es igual a la integral que va de 0 hasta 2 de 2 veces pi por 2 menos x por 4 menos x cuadrado por el diferencial de x, que procede resolver la integral como una integral directa. Obtenemos el resultado de 40 tercios de pi unidades cúbicas. Ese es el resultado. Como siguiente punto tenemos las conclusiones luego de haber realizado y explicado el proyecto. La primera nos dice que a través de la práctica de la derivada parcial implícita se comprendió cómo analizar funciones donde las variables están relacionadas de forma directa, reforzando la capacidad de estudiar superficies y relaciones no explícitas. La segunda conclusión nos dice que luego de esta investigación se logró identificar las condiciones necesarias para la existencia de máximos y mínimos, extendiendo la importancia de los puntos críticos y el comportamiento local de funciones en dos o más variables. Luego nos dice que el teorema del valor extremo permitió confirmar que las funciones continuas en dominios cerrados y acotados siempre alcanzan valores máximos y mínimos, lo cual resulta esencial en la teoría de la optimización. Por último, tenemos que en conjunto los temas abordados demostraron que el cálculo multivariable no solo es una herramienta matemática, sino es una base fundamental para la modelación, análisis y optimización de fenómenos presentes en la ingeniería y en otras ciencias aplicables. Tenemos la bibliografía, los sitios que visitamos para obtener información para realizar este proyecto. Por último, nos quedan los apéndices, el cual son más bien los procesos que realizamos para el cálculo de los sólidos de revolución por los dos métodos. El primero, que es de discos, es este. Realizamos el proceso para ver si efectivamente era el resultado y nos dio el mismo, 256 partido 15 por pi unidades cúbicas. El siguiente método es el método de capas cilíndricas. Realizamos nuevamente el proceso completo y efectivamente nos dio el mismo resultado, 40 tercios de pi unidades cúbicas. Eso sería todo, ingeniero. Nada más me queda despedirme, así que le deseo un buen día y gracias por ver esto.